Buenos días, mi nombre es Viviana Rousiot y quiero comentarles en este pequeño recorrido alguna aproximación en la que he llegado a partir de la realización de mi tesis doctoral denominada Los avatares de las posiciones subjetivas de los docentes en las instituciones educativas. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación denominado Jóvenes en Territorio, un abordaje de la educación popular desde el PROIN URSA. Como les decía, realicé mi tesis y en uno de los capítulos que fui trabajando abordé la transferencia. La transferencia es un concepto al que Freud denomina como aquellas emociones o sentimientos que se gestan en la primera infancia con esas personas que son significativas para un niño. Nosotros podríamos denominar madre o padre o quien esté encargándose de esa función. Pero ese concepto que si bien Freud lo creó en su momento para pensar el trabajo clínico que él estaba realizando, nosotros podemos pensarlo también que trasciende las barreras de la clínica psicoanalítica y es un concepto que lo podemos pensar a la luz de las cuestiones educativas. Por esa razón, nosotros nos valemos de este concepto para pensar cuestiones que tienen que ver con la educación y con el trabajo del docente. Porque si bien esos otros significativos con quien se establece la transferencia en un primer momento son esos que cumplen las funciones materna y paterna, como lo diría Lacan, eso ocurre en la primera infancia, pero también hay otros significativos, otros con mayúscula, que ocupan ese lugar privilegiado para los niños. Y ellos son los docentes, porque es la segunda institución en la que un niño toma contacto, la escuela. Por esa razón es importantísimo pensar cómo instalar la transferencia con los estudiantes. Nosotros pudimos ver en esta tesis que muchos docentes, afortunadamente, instalan la transferencia. Cuando decimos instalan la transferencia, nos referimos a la transferencia positiva, porque sabemos que la transferencia va más allá de si es positiva o negativa, se instala de la manera que se puede. Entonces, pensaremos acá en este momento cómo hace un docente para instalar la transferencia positiva. Sabemos que muchos, como les acabo de decir, muchos afortunadamente instalan una transferencia positiva con sus estudiantes. Ellos la denominan de otra manera, como es de suponer, porque no tienen por qué necesariamente conocer este concepto. Muchos dicen establecer el vínculo, que si bien es un concepto que se aproxima a lo que quiere decir Freud con la transferencia, no es un concepto homologable. No podemos hablar como sinónimos de transferencia y vínculo, porque la transferencia tiene otras características que es superadora al concepto de vínculo. Por eso, cuando los docentes nos hablan, establecimos el vínculo o pude enganchar a tal o cual estudiante, nosotros suponemos ahí que hay alguna cuestión transferencial llevada adelante. Y pudimos observar que cuando el docente instala la transferencia, las cosas se le hacen más sencillas, tanto para el docente como para el estudiante, en la posibilidad de que el niño pueda estudiar y pueda querer algo de ese estudiante. También sabemos, porque hemos podido recorrerlo ampliamente, que no todos los docentes están en condiciones de instalar una transferencia positiva. Por esa razón, es importante que los docentes puedan acceder a este concepto para poder ver qué diferencias se producen si ellos pueden o no instalar la transferencia. Porque también sabemos que cuando la transferencia es de carácter negativo, eso produce efectos nefastos, no solo en la tarea propiamente dicha del docente, sino también en los efectos que ésta produce en el estudiantado, que es nocivo y altamente negativo para el estudiante. O sea, que para que el estudiante pueda aprender,
es absolutamente necesario que la transferencia que se instale con ese estudiante sea positiva. Entonces, ahora voy a trabajar un pequeño ejemplo que en este caso se trata de un jardín de infantes donde unos docentes nos explicaban su práctica, cómo la iban llevando adelante y su experiencia y a partir de ahí podemos ver esta cuestión. Una docente empieza a relatar muy risueñamente cuando dos niñitos que habían sido estudiantes el año anterior, aprovechando que se estaba preparando un acto escolar, habían aprovechado el revuelo que se había producido ahí para escaparse de su aula e irse con ella a tomar el té. La maestra los aloja, cuando van directamente hacia ella, les da un lugar y obviamente les sirve el té y todo esto. En ese mismo espacio de reflexión de la práctica docente también estaba la maestra que era en ese momento la maestra actual de los niños. Y las dificultades que tenía ella era justamente para instalar la transferencia. Razón por la cual estos niños, cuando vieron la mínima oportunidad de irse de ahí, fueron con quienes sí se había instalado la transferencia. Es importantísimo. Lo que le pasaba a la maestra actual de los niños era que los rechazaba porque al no encontrar la manera de acercarse a ellos, y ellos obviamente no tienen cómo saber cómo acercarse a la maestra, ellos en transferencia van a mostrar cuál es su situación. Es el adulto ahí, en calidad de docente, quien tiene que encontrar la manera de engancharlos, como dicen ellos. Cuando le pregunto a la maestra que sí había instalado la transferencia con los niños, cómo había hecho, lo que me dice es que había hecho algo bastante sencillo, como suele ser habitual, aunque a veces los docentes creen que tienen que ser psicoanalistas para poder instalar la transferencia. Lo que había hecho esta maestra es, ellos disfrutaban muchísimo del espacio del rinconcito de la casita. Entonces, cuando ellos se iban a ahí, que era prácticamente el lugar elegido, privilegiado para ellos, ella se acercaba, se sentaba junto a ellos y escuchaba lo que ellos iban hablando en relación a las vivencias familiares, que por cierto eran bastante traumáticas, de mucha violencia, pero ella los acompañaba ahí. Ni siquiera ponía palabras a eso, era acompañarlos. Y eso había hecho enternecer a esta maestra y querer estar cerca de ellos y acompañarlos en eso. Quizás también ponía otras palabras que no nos lo transmitió a nosotros, pero ella ubicaba que eso había sido lo que les había permitido a ella amar a los niños y por añadidura a los niños amarla a ella, en contraposición con el rechazo que sentía la otra maestra por estos mismos niños y, por consecuencia, generaba rechazo en los niños. Ahí se me ocurre que una de las cosas que se puede hacer, una de las tantas cosas que se puede hacer para instalar la transferencia con esta otra maestra, que era la que tenía dificultades, me parece que tiene que ver justamente con que esta maestra que sí había instalado la transferencia, done su transferencia a la otra, haga algún tipo de maniobra para que esta otra que está teniendo dificultades pueda acercarse y que estos niños valoren a esta otra porque esta que instaló la transferencia la valora de alguna manera. Bueno, hasta acá un pequeño recorrido. Espero que les sirva. Me gustaría poder interactuar porque sería mucho más rico, pero esta es la modalidad que podemos hasta ahora y espero que a alguien le haya servido de algo. Muchísimas gracias y hasta pronto.